Ahí estamos entonces. Vamos a empezar con esta clase de hoy, que es, sería la segunda clase de nodos, pero dice parte 1, porque es la parte 1 de aspectos, ¿sí? Hoy vamos a ver los aspectos a los nodos, ¿sí? Esto que no es muy común que ustedes lo vean, ¿por qué? Porque, bueno, si usamos Grupo Venus, o si usamos astro.com, los aspectos a los nodos generalmente no están marcados, ¿sí? En ninguna página, excepto que en astro.com pidamos en la extensa selección de cartas que marquen los aspectos a los nodos, ¿sí? Que es una carta muy particular. Después, si en algún momento quieren que lo hagamos con la página, lo hacemos, ¿sí? Pero no se marcan los aspectos a los nodos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora por qué, ¿sí? Entonces, pero no dejan de ser muy importantes en el estudio de los nodos, ¿sí? En el estudio de la carta en general, ¿sí? Es importantísimo. Como esto es muy era de Acuario, muy 5D, muy apertura de ahora, la información de los nodos es muy escasa, y está saliendo recién ahora, ¿no? Toda esta información. Y un poco la tenemos, como decía yo, ¿no? Tenemos que ser punta de lanza para empezar a hacer nuestros propios análisis con respecto a los nodos, porque es lógico que no haya habido mucha info, porque no había apertura para este tipo de deducciones, ¿no? Todo es por una razón. Y los nodos aspectan a planetas, ¿sí? Obviamente. Como sabemos que hay aspectos entre planetas, lo que vamos a estudiar en esta clase es el aspecto de los planetas a los nodos, ¿sí? Bueno, lo pongo primera parte porque como son muchos planetas, nos va a llevar 2 clases, más hoy que le metimos al coloquio bastante. Bueno, ¿qué son los aspectos? Ustedes ya saben qué son los aspectos, ¿no? Pero, ¿qué son los aspectos a los nodos? Tienen una implicancia particular, ¿sí? Primero tendremos que tener en cuenta que no se trata de un cuerpo físico, sino de un punto de referencia, ¿sí? Sabemos que el nodo es un punto matemático, un grado matemático en donde se juntaban las elípticas, como vimos en la primera clase, del Sol y la Luna, y en ese minuto en que nacimos, las 2 elípticas se estaban juntando ahí, allí sucedían los eclipses, y en ese grado queda impreso nuestra carta, ¿sí? Es un punto de referencia, o sea, los planetas van a aspectar a ese punto de referencia. Entonces, los aspectos van de los planetas a los nodos, pero no al contrario, ¿sí? Cuando tenemos un aspecto en la carta natal entre 2 planetas, sí decimos que hay una charla, ¿sí? Sí decimos que Neptuno le está contando algo a Mercurio, y Mercurio le dice, bueno, pero esto, ¿no? También te lo digo así. O sea, hay un ida y vuelta. En este caso, indican direcciones de mirada que tienen los planetas con respecto a los nodos, ¿sí? Entonces, los planetas son los que miran al nodo y sacan una conclusión. Son el comentario que el planeta hace con respecto a ese nodo, ¿sí? Es como imaginando que no es una charla, sino que es un coloquio, digamos, un soliloquio del planeta hacia el nodo. Entonces, tener en cuenta que la decisión consciente de la propia persona es de gran importancia, ¿sí? Porque una persona que está, como nosotras, en un camino espiritual, ¿sí? Que trabaja sobre estas cosas, despierta conciencia, ¿no? Entonces, nada que ver una persona que está trabajando, ¿sí? con estas herramientas, a cómo va a llevar todos estos temas una persona que no está trabajando en su conciencia, ¿no? En su despertar. Entonces, eso marca una gran diferencia. También para cuando atendemos a personas, ¿no? Nadie es quien para decir está más evolucionado o menos evolucionado, pero entendemos cuál es este concepto, ¿no? Las personas que llegan a una consulta porque, bueno, quieren saber su futuro, o porque realmente están medio desesperadas por algún tema, ¿sí? Pero no están haciendo trabajo espiritual, ¿correcto? Entonces, bueno, eso es una gran diferencia. Entonces, una persona en un camino espiritual asimila y trabaja los aspectos de forma distinta
que si las reacciones son inconscientes o reflejas, ¿no? Hay dos tipos de aspectos como los vemos, hay más en realidad, pero vamos a estudiar estos dos aspectos que están en la carta natal también de base, que son los rojos, conjunción, cuadratura y oposición, y los verdes, sextiles y trígonos. Vamos a ver que hay también semisextiles y hay quincunциos, ¿sí? Semisextiles son a 30 grados y los quincunциos a 150 grados, que son menos, o sea, son más sutiles, no menos importantes. Yo no los puse acá porque si no iba a ser larguísimo, pero como ustedes después estuve viendo en las cartas, y muchas tienen semisextiles, y obviamente al tener semisextiles tienen de por sí, ahora vamos a ver por qué, tienen los quincunциos, entonces quizás les interese tener esa información, ¿sí? Si hay tiempo en algún momento, vemos semisextiles y quincunциos. Bueno, vamos a ver aspectos rojos, ¿sí? Los aspectos rojos son estos que también son considerados rojos en la carta natal, ¿no? La conjunción, la cuadratura y la oposición. En la conjunción siempre tener en cuenta, entonces dice, no, empieza con oposición, pero en la conjunción siempre tener en cuenta, les decía, que depende de toda la carta, ¿sí? Depende, porque es un aspecto de intensidad, entonces tanto puede ser rojo como ser verde, ¿sí? ¿Está? Eso es lo mismo para esto. Entonces, el primero que tenemos es la oposición. Los planetas que están en oposición al nodo norte dicen, esto que quiere el nodo representa un gran esfuerzo para mí, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, a Neptuno, obviamente si están en oposición al nodo norte, están en conjunción al nodo sur, ¿sí? Entonces, yo tengo a Neptuno, lo habían visto, no sé si lo vieron cuando vieron las filminas de la clase anterior, que yo había puesto en mi carta, tengo a Neptuno en el nodo sur. Entonces, a mí sin trabajo de conciencia, digamos, me costó horrores poder ni siquiera imaginarme un nodo norte, ¿no? Era algo que me tiraba, que me jalaba, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la evasión y esta cosa que tiene que ver con Neptuno, ¿no? En el ejemplo mío. Pero bueno, ahí está. Entonces, un ejemplo, buscar ejemplos de planetas que están en oposición al nodo norte o conjunción al nodo sur. Me resulta muy difícil, o sea, es tremendo, ¿no? Fíjense que cómo cambia después, cómo es al tomar conciencia de para qué es esto, cómo uno puede, todo eso tremendo que pasó, que sucedió en algún momento, como uno lo veía, ¿no? Y como dejaba que esa energía trabajara sobre nosotros sin ningún tipo de control, después se vuelve un gran talento, ¿no? No sur. Entonces, por eso decimos que depende muchísimo del estado de conciencia. La tendencia es quedarse allí, obstaculizan el avance, ¿sí? O sea, cuando hay un planeta en el nodo sur, en conjunción al nodo sur, en oposición al nodo norte, es una cosa densa, ¿no? Es una cosa que obstaculiza. Claro, está enfrentado, está en una oposición, ¿sí? Por eso también el tema que remite a las relaciones, ¿no? Más que nada, no olviden que estos son nodos lunares, ¿sí? Eso no los olvidemos nunca, tiene que ver con las emociones, pura y exclusivamente con las emociones, ¿sí? Entonces, una oposición siempre me remite a un espejo. Vamos a ver ahora cómo se pueden llegar a dar estas oposiciones y cómo los puede vivir la persona, ¿no? Cuando llevamos este desafío de manera inconsciente, tendemos a, entonces, esto, ¿no? Se encara en función de cuando la persona es inconsciente, ¿sí? Y ahí están los detalles. Cuando una oposición se presenta en una carta y la persona no hace trabajo de conciencia, la tendencia es ignorar, negar o reprimir la evolución, ¿sí? Yo me pongo de este lado, lo otro no existe, ¿sí? Inconscientemente se produce un bloqueo y ninguno de los dos avanza.
Están en una tensión ahí opuesta, y no permito ir hacia el nodo norte, pero tampoco puedo ver, digamos, los tesoros que tengo en el nodo sur, ¿no? Que por haberlos vivido. Se proyecta afuera esto de las relaciones, ¿no? Inventándose enemigos o desarrollando mecanismos de defensa. Es más fácil ver en el otro que me está haciendo algo en vez de verlo en mí, porque es muy fuerte, ¿sí? Al estar ese planeta en oposición al nodo norte, lo que hago es mecanismos de defensa, ¿sí? Tiro todo a la afuera, ¿sí? Todo, el otro tiene la culpa. Estas son las maneras en que se puede presentar cuando vemos un planeta así, ¿no? En conjunción al nodo sur, en oposición al nodo norte, que nos puede dar mucho dato que no encontramos en otra parte de la carta, o que sí encontramos, pero esto no lo termina de confirmar. Otra posibilidad es la hiperactividad, cuando el planeta está activo en la carta. A ver, la hiperactividad en la persona, ¿no? Obviamente. Vemos una persona hiperactiva. Esta hiperactividad se da también más en las cuadraturas, ¿sí? En las cuadraturas justamente porque sabemos que una cuadratura es algo, una presión interna que nos invita a una acción externa, ¿no? Entonces hay una acción, la oposición es como más de detenernos, ¿no? De bloquearnos. Pero bueno, en los nodos puede generar hiperactividad si este planeta que está ahí en el nodo sur, digamos, en oposición al nodo norte, está aspectado por otros planetas, ¿sí? Entonces eso también es otro dato, mucha info, pero bueno, vamos a ir practicando después en las diferentes cartas, ¿no? Todo esto primero véanlo en la carta de ustedes, véanlo en las cartas de las personas que están cercanas a ustedes, a ver cómo se va presentando y si realmente podemos comprobarlo, ¿no? Bueno, la cuadratura, dice, en toda cuadratura hay una tensión implícita, ¿sí? Hay una tensión. Entonces, ¿qué pasa con las cuadraturas? Cada cuadratura hace tensión a ambos nodos, porque si estoy en cuadratura del nodo norte, también estoy en cuadratura del nodo sur. ¿Se entiende? ¿Sí? Son 180 grados los nodos, entonces si uno está a 90 del nodo norte, está a 90 del nodo sur también, ¿sí? Entonces se forma un triángulo que se llama triángulo de rendimiento. Se llama así porque en realidad es tanta la movilidad que ofrece, que, digamos, es tanta la acción, ¿sí? Tensionada, ¿no? Una acción tensionada, que hay se produce en la persona un gran rendimiento, ¿no? Un pulir, eso que decimos siempre, el metal en bruto, de las experiencias, ¿no? De las experiencias que nos desafían. Este triángulo de rendimiento también se ve entre planetas, ¿sí? Cuando hay una T cuadrada, ¿sí? Son 3 planetas, 2 en oposición y 1 en cuadratura de esa posición, también tenemos un triángulo de rendimiento, ¿sí? Pero en los nodos, ¿sí? Se da, con una sola cuadratura ya se da el triángulo de rendimiento, ¿sí? Y entonces hay mucha tensión, ¿sí? Continua. Cuando llevamos este desafío de manera inconsciente, tendemos a, o sea, ¿cómo se presenta en una persona que no tiene trabajo de conciencia? Dice, la fuga de lo que dicen o sea, es fugarnos de lo que dicen los nodos, hacer precisamente lo contrario, ¿sí? Es como estar siempre en tensión con eso, ¿no? Entonces, la persona lo que hace, en vez de polarizarse o buscar culpables afuera, lo que hace es continuamente estar gastando mucha energía en decir que no, ¿no? En resistirse, en ir haciéndole la contra a lo que los nodos nos piden, ¿sí? O a lo que ese axis nodal nos está mostrando. Se cae fácilmente en una actividad exagerada que generalmente no tiene sentido, ¿sí? Lo vemos a una persona como que exagera. Cualquier actividad es válida con tal de no tener que reflexionar sobre aquello a lo que se debería aspirar. Se comporta de forma de negar y combatir, ¿sí? De negar y combatir. O sea, hay como un adrede, ¿no? En la oposición hay como, la negación es tanta, digamos,
que se proyecta. Ahora, acá hay como un adrede de no lo reconozco, ¿no? Y entonces voy para el otro lado. La persona se acelera con facilidad, hay mucha tensión y mucha aceleración, la persona se acelera con facilidad y siempre termina en el lugar equivocado. Claro, porque los nodos le están mostrando el propósito, y ella lo que está, digamos, concentrada en hacer lo contrario. Entonces termina, digamos, comprobando, o no conscientemente, pero termina siempre en el lugar equivocado, paralizada y esperando una nueva oportunidad. ¿Sí? Es como que esa dinámica, ¿sí?, en la que están tan convencidos de que tienen que ir en contra de lo que se está presentando como un susurro, ¿no?, del propósito, que vamos en contra, entonces nos chocamos, quedamos, ¿qué pasó? Esperando, bueno, no, porque ahora ahora va a venir la oportunidad, ¿no? Y así vivimos, o sea, las personas que contienen este triángulo de rendimiento están continuamente en lucha, tropezándose con la contra, sería, ¿no? Entonces, los contactos emocionales son mecánicos, no se aprovechan para ir profundo, ¿sí? Actitud frenética y poco relajada. Vemos a la persona, cuando vemos a una persona muy tensionada, ¿sí?, que hay mucha tensión, que hay mucha aceleración, ¿no? A veces decimos, Aries, no tiene que ver con esto, bueno, ¿no? Tiene que ver con esto, con la tensión que hay entre el propósito, el axis, que nos está contando algo, y bueno, quizás tengamos que hacer un trabajo un poco más paciente, ¿no?, para que esta persona descubra cuál es el motivo de por qué siempre está fracasando, digamos, supuestamente, ¿no? Y cuando lo ve, bueno, por eso es importante el trabajo de conciencia. Bueno, con los aspectos verdes. Decimos que la conjunción, dijimos, ¿no?, como característica, que la conjunción puede ser verde o puede ser roja. Entonces ahora, aspectos verdes, seguimos. Estos son, bueno, los fluidos, como en todos los aspectos, ¿no? Entonces tenemos los trígonos y los sextiles, ¿sí? Siempre hablando del nodo norte. Y a ver, yo les cuento y les digo, si hay un sextil al nodo norte, hay un trígono al nodo sur, ¿sí? Por ende, por lógica, ¿sí? Ahora vamos a ver en una carta. Si hay un trígono al nodo norte, hay un sextil al nodo sur. Si hay un sextil al nodo norte, hay un trígono al nodo sur, ¿sí? Bueno, entonces, uno dice, vamos a encararlo a través del nodo norte, ¿no? Porque lo más importante es el nodo norte. Pero también eso me estaría implicando por lógica, digamos, un aspecto al nodo sur. Entonces, ¿qué dicen los trígonos? Confirman y apoyan la temática del nodo, ¿sí? Cuando hay trígonos, hay mucha energía en la persona de, si bien no conoce su propósito, pero lo apoyan más naturalmente, ¿sí? Si llevamos estos aspectos de manera inconsciente, puede ocurrir que la persona sea algo cómoda en la actitud de desarrollar las capacidades del nodo, ¿sí? O sea, es como cuando hablamos de los trígonos, ¿no? Y esto que lo tenemos como tan dado por naturaleza en la carta natal, cuando hay trígonos, ¿no?, que no los desarrollamos. Entonces, cuando no estamos haciendo trabajo de conciencia, lo que podemos hacer es no aprovechar, ¿no?, en toda su dimensión, lo que trae un trígono para nuestra evolución, ¿sí? Entonces ahí viene el trabajo con el trígono. Dependerán de su estado de ánimo y del estímulo del entorno, ¿sí? Perdón. Dependerán de su estado de ánimo y del estímulo del entorno, ¿no? Quiere decir que el aprovechar más o menos estos talentos, digamos, no son talentos, porque en realidad no son dos planetas, ¿sí? Sino es ese planeta que está en trígono al nodo norte, ese planeta lo que nos está diciendo es, yo voy a apoyar al nodo, entonces desarrollame, ¿no? Llévame a la práctica, ¿dónde está ese planeta? ¿En qué signo? ¿En qué casa?
¿sí? Y desarrollar todo lo posible en conciencia ese planeta, porque está aspectando en trígono al nodo norte, ¿sí? Entonces es un planeta que le está diciendo, vamos, sí, yo te apoyo. El nodo norte no le devuelve nada, ¿sí? Va para allá, nada más, va para ese lado. Entonces, el consejo es, ¿qué planeta está en trígono? Y trabajarlo, ¿sí? Por casa y por signo. Porque también es algo que nos está ayudando, ¿sí? Nos está ayudando, justamente es una alerta, un semáforo que nos está diciendo, bueno, acá hay algo en este planeta que tenemos que aprovechar, ¿sí? Entonces, dependerá de su ánimo ese estímulo del entorno y el estímulo del entorno, ¿no? Que se pongan en acción para aprovechar estas cosas. Se tienen los sentidos despiertos y una gran conciencia de sus posibilidades. Entonces, si bien no saben, no han despertado conciencia como propósito de vida, no han salido del 3D al 5D, sí están muy conectados y muy despiertos con eso que el nodo está pidiendo, ¿sí? Entonces, son esas personas que en lo cotidiano las vemos muy conectadas con su nodo sin saberlo, ¿no? Sin estar del todo consciente. Entonces, se tiene un gran olfato para las actividades de desarrollo, ¿no? Entonces es como que la persona tiene más conciencia de las cosas que lo van a llevar a crecer, ¿sí? Bueno, los sextiles también confirman y apoyan la temática del nodo, ¿sí? Pero si se sigue el camino de evolución, o sea, se sigue el camino, quiere decir, se sigue el camino de evolución por inclinación natural, ¿sí? Es como muy natural, ¿sí? Fluye, muy natural. Se suele permanecer en los momentos armónicos desperdiciando nuevas oportunidades. Claro, es tan fluido, ¿sí? Que lo que tiende el sextil es a la comodidad, ¿no? Pero es esto de, no la comodidad como no reconozco mis talentos, sino, bueno, ya llegué, digamos, y me pasan otras oportunidades y yo no las tomo, me quedo acá y bueno, ya cumplí mi propósito, ¿no? Bueno, o estoy ahí y estoy no viendo las otras que también pueden ver, que sin duda vuelven a aparecer en otro momento, o sea, no hay nada que se pierde, ¿sí? No hay nada que se pierde porque justamente estábamos apoyando a una evolución que tarde o temprano vamos a llegar, o sea, por un camino o por el otro vamos a llegar, pero cuando hay sextiles suele perderse, suele no darse cuenta uno de todo lo que está como oportunidad, ¿no? Y gran inclinación a desarrollar estas oportunidades en relación con otros, ¿sí? Los sextiles siempre son aprendizajes en relación con otros. Tienen que ver con la luna, tienen que ver con las emociones, tienen que ver con las emociones compartidas, ¿sí? Y todas las experiencias compartidas con otros que nos hagan crecer, ¿sí? Entonces, las personas que tienen sextiles, depende del planeta que está en sextil, ¿no? Que es lo que va a decirle ese nodo, en qué casa y en qué signo está ese planeta, se tiende a usar, a desarrollar ese planeta apoyando al nodo, ¿sí? Con las características del planeta apoyando al nodo, usando experiencias en relación. Bueno, acá, entonces, vamos a empezar con los nodos y los planetas. El nodo, digamos, el nodo norte y el planeta, ¿sí? Vamos a ir viendo todos los planetas, cada uno, para que ustedes después identifiquen cuáles son los que están en los afectados, ¿no? Vamos a ver también en la próxima clase los nodos inaspectados y todo eso. O sea, también tienen una importancia. Pero por ahora vamos a empezar a ver los 10, digamos, ¿no? Yo puse 4, porque me parece que si no es como demasiada info, y estaba bueno que tratemos esto de las meditaciones y todo esto que charlamos, me encantó. Entonces prefiero no llenarlos de demasiada información para que ustedes puedan, con esta inquietud, ir de a poco buscando hasta la clase que viene, desde la Luna hasta Venus, ¿no? Bueno, entonces, el nodo y la Luna. Dice, la sensibilidad, o sea, el nodo aspectado, ¿sí? O sea, la Luna, mejor dicho, aspectada al nodo,
¿sí? Porque es de así, digamos, se ve del planeta que aspecta al nodo norte. Y por ende al nodo sur también, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, quiero que entiendan bien y que tomen bien esta información, que si aspecta al nodo norte, aspecta al nodo sur, ¿sí? La sensibilidad está acrecentada con la luna, claro. Somos hipersensibles, ¿sí? Los contactos, depende del aspecto, ¿no? Los contactos se abordan con total entrega, son personas muy entregadas, ¿sí? El desarrollo de las capacidades de amar y entregarse son el centro de atención. O sea, dentro de ese nodo, acuérdense que hay una casa, ¿sí? Que es el área, es donde más importante tenemos que tener conciencia de eso, en qué sector de nuestra vida vamos a desarrollar esto. Por signo, ¿sí? El signo nos va a hablar del argumento, ¿no? O la energía que vamos a usar ahí, en ese lugar, o que nos llama, ¿sí? A optar, a desarrollar, pero siempre si es la luna la que hay aspecto, va a ser todo hiperemocional, ¿no? Hiper emocional. Es un nodo lunar, ya de por sí, tiene que ver con nuestras emociones, pero estas personas lo que hacen es desarrollar, o por lo menos tienen un tema con desarrollar la capacidad de amar, ¿sí? Entonces están ahí enfocados. Entonces la dependencia emocional se vive a full, ¿sí? Todo como invade a esa persona, ¿sí? Sea consciente o no, de que ese es su propósito, si la luna está involucrada. En el caso de la oposición, pueden darse situaciones de sufrimiento y rechazo, ¿sí? Cuando la luna está en conjunción al nodo sur, sería, sentirnos heridos y desplazados, o sea, la temática es puramente emocional, muy fuerte, y el desafío es desarrollar el equilibrio y la inteligencia emocional. ¿Sí? El equilibrio en esa oposición. Posiblemente se tengan contactos inadecuados, se puede sentir que no se puede vivir sin contactos, ¿sí? Que no se puede vivir sin amor, y se experimentará un constante cambio en relaciones, ¿sí? Es como hay muchas situaciones que nos llevan a este aprendizaje, ¿no? Con la luna en conjunción al nodo sur se puede vivir un comportamiento reflejo y mecánico. Sin darse cuenta, siempre caen los mismos patrones de relación. Como la luna en realidad es un patrón, ¿sí? En el nodo sur, justamente, es como en el lugar donde más patrón va a ser, ¿no? Y más hay que justamente nos invita ahí a trabajar y a desechar, ¿sí? Entonces, lo que hace esta persona es estar continuamente como con unas orejeras o con una venda, continuamente cometiendo los mismos errores, no se dice, bueno, son errores, transitando el mismo patrón, ¿sí? Una y otra vez, con mucha tensión emocional, ¿no? Esto sería la oposición de la luna al nodo norte, ¿sí? Entonces, seguimos entonces con el sol, ¿sí? El nodo y el sol. Ahí creo que Agus tiene. En la conjunción, ¿sí? Cuando el sol está en conjunción al nodo norte, la autoconciencia ocupa el primer lugar en el desarrollo de la persona, ¿sí? Es como, a ver, yo estoy acá, y yo estoy acá, y todo el tiempo se le invita a eso, ¿no? Es como tener la lámpara ahí, en el propósito. Entonces, debe disponerse a ser autónomo e independiente, porque quizás, a ver, toda la carta está indicando, no es que porque yo tengo el sol ahí en el nodo norte, ya tengo todo resuelto, no. O sea, sí hay un llamado fuerte a que esa persona sea autónoma e independiente, pero puede tener aspectos en la carta que indiquen todo lo contrario, o que estén presentando desafíos para que justamente, ¿no?, sea autónomo e independiente, porque no lo es, o porque el nodo sur está indicando lo contrario, ¿no? Entonces, veamos que no es que porque tengo el sol en el nodo norte ya está todo bien, ¿no? Está todo bien, está todo resuelto. Tengan en cuenta estas cosas, ¿no? Que a veces son compensaciones de otras cosas que están en la carta.
debe disponerse a ser autónomo e independiente. O sea, cuando vemos un sol ahí, en el nodo norte, la persona sí o sí está invitada siempre, ¿sí?, a independizarse, a hacerse cargo de ella misma, ¿sí? La persona debe dedicarse a la realización de sus propias metas, ¿no? Todos debemos dedicarnos a la realización de nuestras propias metas, pero los que tienen el sol ahí, bueno, nada, no pueden desviarse, ¿no? O por lo menos cuando lo hagan, van a sentir que están cada vez más dentro de su propósito. No se admiten ni imperfecciones ni debilidades, o sea, es tanta la presión, ¿sí?, que puede ser que cuando en los primeros años de vida sea fuerte, porque justamente estamos más vibrando el sur, el nodo sur, ¿sí? Y entonces por casa y por signo vemos, ¿sí?, cuáles son las áreas de la vida en las que no se permiten imperfecciones ni debilidades, ¿sí? Y ahí, bueno, es el voy para allá, ¿no? El tema de brillar con el nodo, no es fácil. Es como tener el nodo en Leo, por ejemplo, ¿no? El nodo norte en Leo. El tema con la libertad y la independencia es muy importante en la carta. Solo teniendo toda conciencia de ella se va hacia el desarrollo. Entonces, esto, ¿no? Que cuando hay un sol en el nodo norte, en conjunción, también está en oposición al nodo sur, ¿sí? Entonces hay una tensión mucho más importante entre el sol y la luna, ¿sí? Nodo sur, nodo lunar, ¿sí? Hay como un debatir, ¿sí? Hay tensión, o sea, no es que está todo resuelto, pero sí ver cuando hay un sol en el nodo norte, cómo está el tema de la libertad y la independencia, que es lo que decíamos antes, ¿no? Autónomo e independiente. ¿Cómo está en la carta? ¿Sí? En la oposición entran en juego aspectos en la oposición, digamos, esto es en la conjunción arriba, ¿no? En la oposición, o sea, cuando el sol está en el nodo sur, entran en juego aspectos del yo negativos, ¿sí? Las personas suelen ser bastante egocéntricas, presumidas, orgullosas, y creen que se las saben todas, con respecto a los temas que cierra la axis nodal, ¿no? Más que nada con eso. Que sería la energía baja de Leo, ¿no? Del Sol. Se niegan a reconocer las debilidades y a trabajar en sí mismas. Por eso, para estas personas, doblemente, ¿no? Doblemente, porque el trabajo es doble, sería, cuando está el Sol en oposición. ¿Por qué? Porque el Sol, la Luna y el Ascendente son los 3 puntos que nos ayudan realmente a cumplir nuestro propósito. Ahí está, ¿no?, el kit de la cuestión. Por eso les invitaba la otra vez a encontrar qué habría de similar entre el ascendente y el nodo norte, ¿no? Porque ahí hay mucho de similar, porque son esos puntos que nos hacen vivir un transcurrir diario y que nos están dando digamos, las pautas para poder cumplir ese propósito. Bueno, así con la oposición del Sol. El nodo y Mercurio, ahora, entonces, ¿no? En la conjunción del nodo con Mercurio, la capacidad de aprendizaje está activada y el desarrollo se produce con gran velocidad, ¿sí? Porque si hay algo, una característica que tiene Mercurio, es que es rapidísimo el chiquitín, ¿no? Es un flash. Entonces, por esto la tensión, ¿no? La tensión, el estrés y todo lo que tiene que ver con los aspectos duros de Mercurio. Entonces, todo es muy rápido. La persona tiene una mente súper acelerada y su vida es acelerada, ¿no? La persona está deseosa de aprender lo que la casa le indica, ¿sí? O sea, notamos a esta persona que, siendo o no consciente, está con muchas ganas de aprender cosas de esa casa, ¿sí? Es curiosa y se dedica al continuo desarrollo buscando información siempre con alegría. Goza de una capacidad de expresión y establece contactos, Luna, ¿sí?, con facilidad, aunque también los rompe si no son provechosos para la evolución, ¿sí? Entonces, esto no es que ha logrado la estabilidad, ¿sí?, sino que lo que está en una constante curiosidad, ¿sí?, Géminis, o sea,
como regente, Mercurio como regente de la mente, ¿sí? La mente muy activa y muy curiosa, tiene muchas ganas de aprender sobre ese nodo, porque lo está ahí aspectando en conjunción, pero puede resultar como conjunción algo que no sea del todo satisfactorio, ¿no? ¿Sí? Porque hay como rompimientos emocionales, hay como que, bueno, darse cuenta, en definitiva, que esto no me lleva a nada, ¿no? Es como que son muy rápidos para eso, para decir, esta relación la verdad es que no me permite evolucionar, tú a otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, hay una dinámica que en lo emocional no es fácil de llevar, ¿no? Porque si bien Mercurio da conciencia de que eso no invita a la evolución, también la luna, por donde esté, en la casa, todo el mundo emocional se ve resentido, ¿sí? Entonces ahí tenemos, en este ejemplo, y en el ejemplo del Sol también, ¿sí? Donde la conjunción puede ser tanto roja como verde, ¿sí? Entonces depende, como decía Patri, del estado de conciencia de la persona o de cómo se presente en ese momento la situación. Y el tránsito que esté llevando también, ¿no? O sea, que no todos somos una cosa o la otra, depende de los momentos. En la oposición, Mercurio en el nodo sur sería, también puede tener capacidades para la expresión, ¿sí? Pero siempre dice lo que los demás quieren oír. Ahí lo tenemos la oposición como, otra vez, ¿no? Como un indicador de algo que se vive en relación, ¿sí? Es un otro que está enfrente. Entonces, estas cosas, cuando no se viven con estado de conciencia, y más si están aspectando el nodo sur, en oposición al nodo norte, Mercurio lo que trata es es muy influenciable, cambia de opinión enseguida, ¿sí? Dice lo que quieren los demás oír, ¿sí? Es complaciente, digamos, se ocupa mucho de decir lo que el otro quiere oír. Y le cuesta formar una opinión propia. Entonces vemos a estas personas que son muy influenciables, ¿sí? Que también usan la mentira como un recurso, porque como no están seguras de sí mismas, de su capacidad intelectual, ¿sí? Porque la han vibrado bajo, entonces mienten. Son como más propensos, ¿no? A mentir por complacer o por decir lo que el otro quiere escuchar. Y entonces se enredan en situaciones que les son difíciles después salir, bueno, justamente ya sabemos por qué, ¿no? Es obvio. Bueno, el último de esta vez es Venus, ¿sí? El último de esta pasada. Dice, la conjunción hacia la persona dulce, ¿sí? La conjunción con el nodo norte sería, ¿sí? Y fíjense acá también cómo podemos ver cómo puede ser la conjunción un aspecto rojo o uno verde, depende de cómo lo lleve la persona. Hace la persona dulce, amigable, todas las condiciones de Venus están como también en esa casa, ¿no? Justamente porque Venus está ahí, ¿no? En conjunción con el nodo norte. Entonces son adorables, son muy, muy creativas, ¿no? Les encanta siempre estar en relación, son muy intensas, de mucho deseo, tienen mucho deseo en estar en relaciones, ¿sí? Y de aprender en relaciones también, ¿no? De crecer en relaciones. Siempre está enfocada en disfrutar el lado hermoso de la vida. Esto es lo que puede llevar a la conjunción a ser un aspecto rojo, ¿no? Y evitar las situaciones que exigen esfuerzo, porque de alguna manera crecer tiene cierta situación de esfuerzo. Y como este planeta tiende a no esforzarse, ¿sí? Como regente de Tauro, a mantener todo igual y placentero, y como regente de Libra, a complacer y a disfrutar de a dos. Entonces, justamente es un planeta que no produce, que no es de lo mejor para realizar un esfuerzo hacia el nodo norte, ¿no? Entonces ahí puede estar jugando un poco esta cosa de dejarse estar, de quedarse estancado en ese placer. Pero le ponen una cuestión muy, muy dulcificada, ¿no? A todo lo que tiene que ver con
ese propósito. Suelen tener talento artístico, sin embargo Venus suele frenar un poco la evolución por la inclinación al placer y no al trabajo. Es lo que decíamos recién. En la oposición, la tendencia a no avanzar es súper intensa, ¿no? Cuando Venus está en conjunción al nodo sur, es como 10 veces más, ¿no? La persona no quiere esforzarse para nada, o sea, es el estado de inanición total. Está todo el tiempo dependiendo de los demás y usa el mínimo esfuerzo para todo, ¿no? La comodidad y la tendencia a estar siempre a merced de otro le hacen desaprovechar oportunidades, ¿sí? Porque siempre va a dejar que el otro le solucione la vida, o sea, lo haga por ella, y va a quedarse ahí, ¿no? Va a tender a quedarse en esa situación, y ahí está el desafío también, ¿no? Ahí está la complicación. Entonces, tiende a desaprovechar oportunidades de crecimiento, y ese será su mayor desafío. Pueden terminar refugiándose en esa aparente armonía que les da la inacción, ¿no? Entonces, la tendencia, ¿no? En los primeros años de vida, vamos a ver una persona que es una tendencia a la comodidad extrema, ¿sí? A la complacencia, todo lo que tenga que ver con las relaciones. Bueno, hasta aquí esto, así que vamos a dejar de grabar.